Se llama Mantra. Deberás buscar la contracara de la desesperación, que no todo lo aprendido provenga de las larvas ni de los muros de tu pieza, que guardan versos y grafitis anotados por cada uno de los que ya han desaparecido. Nunca debiste jugar a arrancar limones bajo la lluvia, profetizando la gripe, la enfermedad que los dejaría postrados y sanarían durante meses de insomnio, leyéndose el destino en el recorrido de las moscas, en el roer de las ratas. Nunca debiste dibujar galaxias con cenizas de cigarro sobre sus libros ni en los de amigos queridos, como única forma de aproximarse al cosmos, porque eran muchos los relojes que al unísono te enviaban a masticar tu propia carne. Deberás buscar la contracara de la desesperación, quizás en un poema lento que hable sobre luciérnagas que guían a un perro a encontrar su cola entre los pastizales. ¿Quién es Fabián Burgos? Sí, eso mismo te iba a preguntar. Bueno, él es profesor de filosofía y poeta. Colega. Publicó su primer libro de poesía Paralogismos de la sombra sin mundo por Ajiaco Ediciones, y ha publicado las plaquettes, El idioma de los pájaros, es también el idioma humano, el 2015, por Ediciones Colectivas Periféricas, y Des Eros del 2016 por editorial Punto G. Chuta. Su obra ha sido editada también en México, así que bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, chiquillo, gracias por la invitación. Ojalá lo que conversemos sea producente para todos. ¿Profesor o poeta? Igual es algo, no sé, igual es algo difícil de definir. Yo creo que por sobre todo uno es poeta, en el sentido de que son ciertas decisiones que van un poquito más allá de tu carrera profesional, claro, ¿cierto? O va un poquito más allá de ser profesor, o un poquito más allá de ser médico, o un poquito más de ser ingeniero o arquitecto. Siento que hay ciertas disciplinas que son transversales y trascendentales a todos, porque tiene que ver con ciertas posturas quizás epistemológicas, si se puede decir de alguna forma. De qué forma te representas tú o de qué forma entiendes tú la realidad. Y eso puede ser, por ejemplo, la filosofía, claro, o puede ser la ciencia, o puede ser en este caso la poesía englobada en todo lo que significaría el arte. Claro. Entonces, me definiría como poeta y me gano la vida. Como filósofo. Me gano la vida haciendo clases de filosofía. No filósofo, porque filósofo es como, no sé, a lo más actualmente existen intérpretes de filosofía. Difícilmente uno se halla un filósofo. Tu primer libro fue Paralogismos, ¿cierto? De la sombra sin mundo, de Ediciones Ajiaco. Bueno, ¿podrías contarnos sobre la evolución de esa ópera prima y con respecto a lo que han sido tus publicaciones, llegar a la última de los plaquettes, ¿cierto? ¿Está bien dicho? Sí. ¿Cómo ha sido puede haber una mutación, no sé, más que hablar de evolución, mutación o transformación de tu poesía desde la primera a la última? ¿Cómo nos puedes contar un poquito de eso? Sí, ha existido una evolución gigantesca, inclusive a partir de los principios que uno se plantea en la creación. Yo vengo de una generación, si se puede llamar propiamente tal, que es una generación muy paciente. Yo soy del año 87. Antes de mi generación en poesía existía una generación que se llamaba La Novísima, o fue reconocida como La Novísima, y esta generación se caracterizaba por estar involucrado en la poesía de una forma gigantesca, y escribían, y publicaban, y todo lo hicieron muy jóvenes. Todo lo hicieron muy jóvenes. Héctor Hernández, Gladys González, Paulina Vaca, Pablo Paredes, Diego Ramírez, Felipe Ruiz y muchos más. Entonces yo creo que una de las lecciones que tomamos nosotros, que igual somos un grupo un poquito huérfano en el sentido de que nunca hemos metido mucha bulla, porque además la gran mayoría hemos tenido mucha paciencia respecto a la escritura. O sea, son extraños los casos, por ejemplo, de los cabros que nacimos entre el 85 y el 89, alguien que publique antes de los 25 años. Son casos muy particulares, entonces una de las cuestiones que nosotros aprendimos, siento yo, fue esa paciencia. Yo mi primer libro lo publico a los 27. Mira, claro. A los 27. Hay muchos de los chicos que tienen mi edad aproximadamente, aún no han publicado, siendo claro, que estamos escribiendo hace tiempo y tiempo.
Entonces, claro, eso es como uno de los primeros síntomas, quizás en mi primer libro. Estar a este ritmo de ser paciente, De paciente, claro. de estudiar mucho. O sea, hay muchos chicos que escriben poesía desde siempre, tienen mi edad y están sacando doctorados porque hay como un tema, no sé, siento que hay como un tema de poder sacar tu primer libro y algo transformar. Claro. Y muchos de los cabros de mi época tienen como un poquito ese rollo. Sin embargo, luego, en el tema de las plaquettes, como que tengo un giro radical respecto a esa concepción, ¿cierto? Esa concepción paciente, esa concepción de calma. Empiezo con una anécdota que luego una anécdota que luego teoricé de alguna forma, como saco el paralogismo del 2014, pensando que el siguiente libro lo iba a sacar 10 años después, 8 años después, después de mucho tiempo, porque el paralogismo yo siento que desde que escribo lo estaba escribiendo. Y, pucha, saco el paralogismo, tengo una relación con una persona que quería mucho, todo se destruye, esta persona no me quiere nunca más dirigir la palabra, esta persona vivía en Valparaíso, y la única forma de comunicarme yo con ella era conseguir que leyese algo. ¿Ya? Entonces, como junté todos los poemas que tenía que habían quedado como aparte de este primer libro que publico, Claro. y lo publico justamente en Valparaíso en este formato, que era lo más rápido posible, Claro. con el único objetivo de que ella pudiese leer el epígrafe. No, hasta el día de hoy no sé si lo ha leído, pero esa fue la primera intención. Sin embargo, luego empecé como a pensar en torno a la plaquette y a pensar en torno a la publicación. Y justamente me hizo mucho ruido cuando empecé, bueno, me obsesioné un poco leyendo a científicos. Sí. O sea, nunca he aprendido física, ni mucho menos, pero sí divulgación, sí entrevistas, etcétera. ¿En sentido epistemológico? Claro, es que lo que pasa es que los científicos, cuando les consultan por sus libros, dicen que todo es obra. En el sentido, lo que ocurre en la poesía, por ejemplo, o en la literatura, tú solamente llamas obra al libro terminado, Claro. a ese gran libro concluido. Claro. Sí. Sin embargo, los científicos tú le preguntas y dicen, no, cada uno de los papers que yo he hecho son mi obra. De hecho, cuando publico un libro, es básicamente porque ya superé la investigación. En la culminación. Es la culminación de una investigación y yo ahora en adelante voy a cambiar mi tema. Sí. Lo que no ocurre en la poesía, por mucho que hablemos de que no tiene que haber ego, incluso el compadre con menos ego está construyéndose con su obra. Claro. Por eso siempre las plaquettes, bueno, con mi amigo me río mucho porque siempre ha sido un chiste que yo publique plaquettes y no libros. Claro. Y publico plaquettes, es como denigrante, como ni siquiera lo vi como un papel corcheteado, como eso es parte de tu obra. Y yo como, es que aprendí desde la ciencia, porque para mí la plaquette es como un paper. Claro. Es como un paper. Se lanza Sí. y la discusión de la comunidad poética, por aquí por decirlo de alguna forma, lo irá mejorando, lo irá construyendo, y ya cuando todas estas plaquetas se transformen en un libro, me gustaría que también fuese un deshacerse. ¿Se desnuda el poeta a través de su poesía? Últimamente sí. Por eso siempre te hablo como de esta evolución del trabajo, ¿cierto? Como, igual siempre fui una persona muy pudorosa y estaba muy de la mano con los cabros de mi edad, que intentamos como construir los grandes libros, estudiando mucho, decir lo que no se ha dicho. Y como que hay como cierta caída de decir, no, a lo mejor la poesía tiene más que ver con uno mismo. Ser sincero. Ser sincero, y quizás tiene que ver incluso más que con cierta intelectualidad, con poder sanarse de alguna u otra forma, poder involucrarse lo más íntimamente con alguno, como en contra de la poesía panfletaria, quizás, que está como constantemente pensando en cómo digo esto que quiero decir, cómo digo cómo sufre la gente. Entonces, no sé, a veces yo pienso como mejor escribir un ensayo. Claro. Pero que la poesía tiene que ver con una cuestión que yo creo que va un poquito más dentro, y tiene que ver justamente con intentar solucionar esas contradicciones que uno tiene. No tomarte, siento que un síntoma de la sociedad actual, de la juventud actual, es que tomas los principios o tomas las verdades como anestesia, Claro. más que como principio, como anestesia ante la contradicción interna. O sea, no sé, veamos que la cantidad de neuróticos que están en el mundo del veganismo. Veamos la cantidad de personalidad borderline que están en el mundo del anarquismo. Por ejemplo,
¿Por qué? Porque se está tomando las ideas, se están tomando los principios como anestesia, en lugar de ir al problema primero, ahí me pueden decir reaccionario, pero el problema primero, que es esa contradicción que tenía acá, Propia. esa contradicción propia. Por eso después te salen en los grupos anarquistas compadres que son súper machistas. ¿Por qué? Porque estaban tomando el anarquismo como anestesia, por ejemplo. Claro. Y las constantes funas que aparecen actualmente. O sea, tomarse eso una de las grandes enseñanzas de Nietzsche. Claro, Tomarse las verdades como anestesia más que como verdad. O sea, como tus principios no pueden ser anestesiarte a ti mismo. No. Primero estés responsable de ti mismo y luego, ¿cachai? ¿Qué onda los principios? Haces talleres, ¿cierto? A estudiantes. Durante este año me lancé a hacer talleres en centros culturales. ¿Ya? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Y sobre todo hablando de Nietzsche, digamos. Bastante entretenido. O sea, durante el año hice 4 talleres de poesía y de filosofía introductoria. O sea, la verdad es que son experiencias bastante interesantes. O sea, te relacionas con mucha gente bacán, te vas a ir retroalimentando, retoman los textos, vas armando rollos colectivos. No falta el compadre que te tira una idea brillante y tú que hay como, por ahí también podía ir. La experiencia del taller me pareció muy gratificante y justamente porque la empecé este año. Me sirvieron como quitarle el polvo al cerebro, me sirvió como para aprender mucho con los demás chiquillos y también generar vínculos importantes. ¿Tiene la red social en la que la gente le gustaría, no sé, contactarse contigo? ¿Y dónde puede encontrar tus trabajos también? Ahí... Ya. Mi red social es mi nombre, pero al revés. Ya. Me llamo Fabián Burgos. Mi red social son todas las letras al revés. Sogroup Naivaf. Muy bien. ¿Ya? Sogroup Naivaf. Mi nombre al revés. Mis trabajos, bueno, tres de mis plaquettes, la verdad, 4 de mis plaquettes las saqué en Valparaíso. Ya. 3 por una editorial que se llaman Ediciones Colectivas Periféricas, que las pueden pillar en Facebook. La otra, que se llama De Ceros, está por ediciones.g, que también lo pueden pillar. Y ahora tengo esta nueva, que es editorial Delito Ediciones, que es una antología. Buenísimo. Una antología que tiene 100 páginas, un poco más de 100 páginas, donde aparecen selecciones de todos los textos que yo he trabajado y he desarrollado, etc. Buenísimo.